vamos a hablar de algo de generalidades y esto lo vamos a repetir tanto al principio como al final. A mí me gusta empezar de arriba hacia abajo, eso depende de cada uno. Vamos a empezar entonces por el GnRH a nivel hipotalámico. Las gonadotrofinas, recuerden que las gonadotrofinas son FSH y LH. Vamos a hablar del ovario, y donde cuando hablemos del ovario vamos a hablar de la foliculogénesis. Vamos a ver después la importancia que tiene conocer la foliculogénesis. Vamos a hablar obviamente de la esteroideogénesis, la teoría de las dos células y las funciones tanto de estrógenos como progesterona. Cerraremos esto hablando del ciclo menstrual, ¿sí? Y después vamos a ver algunos conceptos que creo que es importante porque son fisiológicos, ¿sí? Por lo tanto, lo tenemos que conocer. Y como siempre vamos a finalizar con las pruebas, ¿sí? Funcionales que tanto me gustan a mí. Bien, entonces, para comenzar, tenemos que saber que una correcta menstruación cíclica y predecible, es decir, que yo como mujer pueda decir, bueno, me va a venir más o menos entre estos días, ¿sí? Y una ovulación regular requiere de un funcionamiento estrechamente coordinado entre el hipotálamo, la hipófisis, los ovarios y el endometrio. Y aunque esto parezca una pavada, ya vamos a ver que es muy fino todo el mecanismo para que realmente esto se dé. Entonces, cuando nosotros interrogamos a una mujer y le preguntamos cómo menstruas y me dice que menstrua en forma regular, puedo comprobar que también ovula, yo puedo decir que entonces su eje hipotálamo, hipófiso, ovárico y endometrio funcionan correctamente. Vuelvo a insistir, recuerden esto, porque todas las diapos tienen un porqué, ¿sí? También es importante que para que este eje funcione correctamente, también van a tener que funcionar correctamente otros ejes endocrinos. Y acá vemos cómo todo se va entrelazando, como es el eje tiroideo, prolactina, que lo acabamos de ver con una pregunta que me hizo Bruno, pero que bueno, que ahora la vamos a ver con femenino, pero sabemos la importancia que tiene prolactina, y también glándulas suprarrenales. Entonces, recuerden este concepto, que aunque parezca simple, ¿sí? El hecho de que nuevamente cuando yo interrogo a una mujer me diga que menstrua en forma regular, predecible, y que además puedo comprobar que ovula, ¿sí? Yo puedo saber entonces que su eje está funcionando bien. Y si llega a haber alguna alteración de los otros ejes, como tiroides, prolactina y glándulas suprarrenales, por ahí no llega a ser tan extremo como para inhibir el eje reproductivo. ¿Me van siguiendo? Sí, Sí. Bien, entonces, empecemos de arriba para abajo, ¿sí? Habíamos dicho ya en masculino y en generalidades que el GnRH, o también denominado LHRH, es una neurohormona porque es secretada por las neuronas del núcleo AR4. Es un péptido, un decapéptido, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo va a circular? Libre. Libre, excelente. ¿Y dónde va a estar su receptor? Membrana. A nivel de membrana. Perfecto. Muy bien. Esto lo habíamos visto en la primera clase con un dibujo que había hecho yo humildemente, ¿sí? Pero lo que es importante, que tenemos que saber, eso tanto en la mujer como en el hombre, que el GnRH se libera en forma de pulsos. Y esos pulsos hace que entonces favorezca la liberación, perdí el pulsor, de las gonadotrofinas, tanto de LH como de FSH. Y que cuando yo lo doy en forma continua, no me digan que mi dibujo no era más divertido y más lindo, ¿sí? Cuando lo doy en forma continua, veo que hay una disminución de la misma. ¿Y esto por qué se producía? ¿Qué pasaba en esos receptores? Down regulation. Excelente, había un down regulation. Entonces, volvemos a ese concepto de la primera clase, ¿sí? Que es importante que sepan que las hormonas tienen una pulsatilidad, ¿sí? Y que si se dan en forma continua, ¿sí? Voy a alterar y voy a producir lo que denominamos un down regulation. En el hombre dijimos que el GnRH se libera en forma tónica, siempre va a tener los mismos pulsos y las mismas frecuencias. Pero en la mujer es en forma cíclica. ¿Qué significa? Que va a tener unos periodos, que va a tener unos pulsos más lentos y acercándose a la ovulación, esos pulsos se van a hacer más rápidos y más profundos. Y acá lo ven, lo que les estoy diciendo, ¿sí? Cuando el GnRH se libera con unos pulsos de cada hora, vamos a ver que aumenta la concentración de LH, mientras que cuando los pulsos se hacen más lentos, se libera en una medida más importante la FSH, ¿sí? Entonces, ya acá esto destierra, que algunos libros hablan de la teoría del sifón y no sé qué. No, sepan que la liberación del GnRH es la que va a marcar la liberación de las gonadotrofinas. Y vuelvo al concepto que yo les había dicho en la primera clase, a mí me gusta decir GnRH, pero para los que lo llaman LHRH es porque cuando los pulsos son más rápidos, la hormona que va a estar más elevada, que se va a sintetizar y secretar, va a ser la LH. ¿Sí? ¿Queda claro este concepto? Sí. Perfecto. Entonces, para que quede más que claro, ¿sí?
LH, GnRH o LHRH, cuando los pulsos son más rápidos, favorece la secreción de LH, y cuando sus pulsos son más lentos, favorece la liberación de FSH. ¿Sí? Recuerden esto, porque después se los voy a preguntar. Bien, seguimos con el hipotálamo y vemos todas las sustancias que van a regular al GnRH. Tenemos a la dopamina, que lo inhibe, a la noradrenalina, que la estimula, la serotonina y los opioides, que la inhiben, el CRH, que forma parte de todo lo que es el eje suprarrenal, la inhibe, los estrógenos, que primero la van a estimular, sí, van a estimular al GnRH y luego en la segunda fase lo van a inhibir, y la progesterona, que siempre inhibe. Y esto es un concepto muy importante, y vamos a algo práctico. Los anticonceptivos, si bien tienen estrógeno y progesterona, algunos anticonceptivos, pero hay otros anticonceptivos que tienen solamente progesterona, pero estoy segura que no hay ningún anticonceptivo que tenga estrógenos solos. Entonces, esto viene también a un concepto muy importante, que la progesterona siempre inhibe al GnRH, mientras que los estrógenos en la primera fase del ciclo estimulan los pulsos de GnRH y en la segunda fase del ciclo lo van a inhibir. ¿Sí? Queda claro, en la primera fase estimulan y en la segunda fase inhiben. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, perfecto. Perfecto, muy bien. Se libera GnRH y vamos a ver, perdón, acá se libera, vamos a ver que estas hormonas sexuales van a actuar, y lo vuelvo a repetir, a través de estos puentecitos que eran las neuronas Kiss, que liberan quispeptinas. Es decir, los estrógenos y la testosterona, ya sea porque se transforman después a estrógenos, ¿sí? No actúan directamente, sino que lo hacen a través de los puentecitos que son las quispeptinas. Más en profundidad y con sus ayudantes van a ver que también hay aminoácidos excitatorios que van a regular al GnRH. Como la clase es muy larga, yo les doy el concepto más general y después el tema de todo lo que es a nivel del sistema nervioso central, la regulación del GnRH con los aminoácidos excitatorios, lo van a ver con los ayudantes en sus prácticos. Bien, ¿vamos bien acá? ¿Nos acordamos? ¿Qué otra hormona actuaba por las Kiss? Prolactina. Muy bien, prolactina. ¿Y se acuerdan de alguna más que la habíamos nombrado? Leptina. Muy bien, leptina, y hoy también la vamos a volver a ver. Excelente, pero qué equipazo. Esto, T1 está súper afilado. Bien. Vamos entonces, ya hablamos del GnRH. El GnRH dijimos que era un decapéptido que circula libre, que va a actuar en el gonadotropo, dependiendo de cómo sea su frecuencia de pulsos, estimulando a la FSH o a la LH. ¿Cuándo estimula la FSH? ¿Cómo son los pulsos para estimular a la FSH? Lentos. Bajos. Lentos. Excelente, lentos o bajos, está muy bien. Y para la LH, Rápidos. rápidos, ¿sí? Muy bien, excelente. Me encanta esta diapo, ustedes saben que a mí me gustan todas las diapos, pero es muy didáctica, porque lo que me dice es cómo van a ser la FSH y la LH. Están formadas por una cadena alfa, ¿sí? Que es compartida por ambas gonadotrofinas, y por una cadena beta. Por favor, cierren los micrófonos. Y la cadena beta, que va a ser específica para cada hormona. Es decir, la especificidad la va a dar la cadena beta de las gonadotrofinas, ¿sí? La alfa es compartida no solamente entre LH y FSH, sino también con TSH y la gonadotrofina coriónica. Es la beta la que va a dar la especificidad, pero para actuar a nivel de cada receptor, deben de estar unidas las cadenas, ¿sí? No es que pueda actuar la cadena beta solita, sino que tiene que estar la hormona totalmente completa, ¿sí? Con la cadena alfa y la cadena beta. Y como vemos, van a formar dos hormonas diferentes. Me encanta esta diapo. También esta diapo me da otra información, ¿sí? Me dice que a nivel de que los estrógenos, la progesterona y la inhibina van a inhibir la liberación de gonadotrofinas, mientras que de forma, acá no hay un ovario, ¿sí? Sino que a nivel hipofisario, sobre todo vamos a tener secreción de activina y de folistatina. ¿La activina qué hacía? ¿Estimulaba la secreción? ¿De qué? De FSH. Excelente, acá lo ven en el dibujito, miren, está perfecto el dibujo, ¿sí? Porque no está que estimula acá, sino que estimula acá. ¿Y la folistatina qué hacía? Se une a la activina para inhibir a la activina y de esa forma inhibir FSH. Excelente, muy bien, actuaría como de forma indirecta, porque en realidad la folistatina, como muy bien dijiste, actúa inhibiendo a la activina. Bien, entonces acá tenemos un poco qué pasa a nivel de las gonadotrofinas, ¿sí? Bien, a nivel hipofisario ya vimos las gonadotrofinas, y vamos a empezar por las acciones que tiene la FSH u hormona folículo estimulante. Y ya me lo está diciendo el título mismo de la hormona folículo estimulante. Por lo tanto, nadie podría no saber cuál es la función de la FSH, que es estimular todo lo que es la foliculogénesis. Principalmente va a actuar sobre la célula de la granulosa en la mujer. Estimula el desarrollo y maduración de los folículos, foliculogénesis.
es necesaria para la ovulación, porque ya vamos a ver que si yo no tengo un folículo maduro y que se forma correctamente, no voy a poder ovular y por lo tanto tampoco se va a completar con la fertilidad. Estimula su receptor a nivel de la célula de la granulosa en forma sinérgica con los estrógenos, ¿sí? O sea, va a ser fundamental que en la célula de la granulosa haya FSH. Principalmente, ¿cuál va a ser la acción a nivel enzimática? Estimula la aromatasa. Y esto me olvidé de ponerla en negrita, este tema, porque va a ser fundamental para la formación de estrógenos, ¿sí? Y quiero que ustedes lo pongan en negrita o lo subrayen o lo resalten. Estimula la actividad de la aromatasa en la célula de la granulosa. Y también vamos a ver, recuerden todas estas acciones, ¿sí? Estimula la expresión de LH en la célula de la granulosa. Y ustedes me dirán, pero Jimena, yo acabo de leer que FSH es la responsable de estar en la célula de la granulosa. Bueno, ya vamos a ver que también LH en la segunda fase del ciclo va a actuar sobre estas células. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Perfecto. ¿Qué pasa con la LH? Hormona luteinizante o lutea, ¿sí? Actúa principalmente sobre la célula de la teca. Estimula la ovulación, es decir, la ruptura del folículo, ¿sí? Actúa también en forma sinérgica para el crecimiento de los folículos en etapas avanzadas, y ya lo vamos a ver, ¿sí? También favorece, ¿sí? En lo que es la segunda fase del ciclo, mantiene el cuerpo lúteo, y también va a estimular la esteroidogénesis en la célula de la teca. Sí, es verdad, la célula de la teca principalmente está regulada por LH, pero vamos a ver entonces que después LH también va a actuar sobre las células de la granulosa, que ya vamos a ver no son células de la granulosa como las conocemos en la primera fase del ciclo. Pasamos entonces al ovario. Venimos bien hasta acá. ¿Alguna duda con lo que venimos hasta acá o se va entendiendo todo más o menos bien? Todo bien. A mí me quedó una duda con la folistatina, que no me quedó bien claro lo que hacía, si inhibía, o sea, sé que inhibe a la inhibina, pero no sé si lo hace por la inhibición de... No, mira, muy buena tu pregunta y así ya nos sacamos la duda. Inhibina inhibe FSH, ¿sí? Y está solita. Mira, la folistatina está juntito con la activina. Lo que hace folistatina es inhibir a la activina. Inhibe a la activina. Entonces, si yo inhibo a quien estimula, ¿qué va a hacer indirectamente? Va a estimular a la inhibina para que se inhiba No, la... mira, vos fíjate, ¿está al lado de la inhibina? Mira dónde está la folistatina. ¿Hay alguna? Dale, ¿dónde está? ¿Al lado de quién está? ¿De la activina? Exactamente. Así que insisto en esto porque por ahí, si lo llegás a decir en un examen o algo, está mal. En realidad, folistatina va como medio segunda de la activina, va jorobando a la activina, pero no se mete nunca con la inhibina. Mira lo lejos que la tiene. ¿Sí? ¿Lo ves? Sí. Perfecto. Entonces, recordá esto. Folistatina inhibe a activina. Normalmente la activina, como dice su palabra, estimula FSH. Si la folistatina inhibe a la activina, lo que hace en forma indirecta es inhibir a FSH, pero no es que estimula a inhibina. ¿Queda claro? Súper, gracias. No, bueno, buenísimo. Me encanta que haya quedado claro porque por ahí si uno lo dice en un examen, en realidad es un concepto erróneo. Así que buenísimo que te quedó claro. Cualquier cosa, chicos, ustedes saben, me preguntan, no hay ningún problema, ¿eh? Bien, entonces, repasamos FSH, célula de la granulosa principalmente. Como dice su nombre, estimula todo lo que es desarrollo y maduración del folículo. Obviamente, si yo tengo un folículo maduro que se desarrolló correctamente, va a poder hacer la ovulación y ese óvulo puede llegar a la fertilidad, ¿sí? Estimula todo lo que es al mismo folículo con mayor cantidad de receptores, etcétera. Y sobre todo, recuerden esta función. Estimula la actividad de la aromatasa en la célula de la granulosa. Y también va a estimular la expresión de los receptores de LH en la célula de la granulosa. Célula de la teca, todo lo que sea cuerpo lúteo, ¿sí? Va a ser fundamental para la ovulación, va a mantener el cuerpo lúteo y va a estimular todo lo que sea la esteroidiogénesis a nivel de la célula de la teca. Bien, pasamos al ovario. Recuerden que los ovarios están en el retroperitoneo, tienen el tamaño de una almendra, eso es lo característico que nos enseñaron. Si vamos más hacia la parte histológica, podemos decir que está formado por una corteza, donde van a estar el epitelio germinal y los folículos, una médula formada por estroma y el hilio. Dos palabras voy a decir de esto, de todo lo que es la oforogénesis, ¿sí? Y saber que las mujeres nacemos con muchísimas células germinales, entre 6 a 7 millones, pero que cuando llegamos a la etapa de la menarca, solamente van a quedar 400.000 ovocitos. Y solamente de esos ovocitos van a llegar, digamos, a ovular, o sea, esos folículos van a llegar a ovular solamente 400.
Esto nos habla de una gran selección que va a ocurrir siempre en cada menstruación, ¿sí? En cada ciclo vamos a experimentar un gran reclutamiento, una gran selección para que realmente llegue a la ovulación ese folículo súper, digamos, maduro o el mejor folículo. Cuando hablamos de la foliculogénesis, estamos hablando de la unidad funcional del ovario. Los podemos dividir en dos grandes grupos. Unos sin crecimiento, que son los primordiales, como vimos, se van a mantener hasta que comience la edad reproductiva, y después vamos a tener los que están en crecimiento, que se pueden dividir, dependiendo de la bibliografía, en 4 o 5 estadios. La diferencia van a ver que es muy sencilla. Si yo digo 5 estadios, estoy hablando que se va a dividir en primarios, secundarios, terciarios, graf, que es el folículo maduro, y el atrésico. Los que hablan de 4 estadios no incluyen al atrésico. En definitiva, es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Yo de la literatura que leo lo incluyen como parte digamos, de la foliculogénesis, ¿sí? Y vamos a empezar entonces a ver estos folículos, y van a tener su importancia, ¿sí? El folículo primordial es el ovocito que está rodeado por unas células planas foliculares. Lo puse en negrita porque es importante, se mantienen así toda la vida fetal hasta que comience la etapa fértil, ¿sí? Hasta que se produzca la menarca o el desarrollo de esa mujer. Y nos da la idea de una reserva de folículos en reposo, ¿sí? Todo siempre va a ser del primordial y luego va a seguir ascendiendo, pero es la célula primaria, digamos. Recuerden, solamente está rodeado el ovocito por unas células foliculares planas. Los folículos primarios, ¿sí? Ya vemos que esas células planas se vuelven más cuboides y aparece la zona pelúcida. Los folículos secundarios ya tienen entre 2 a 6 capas de células de la granulosa. Adquieren receptores para FSH, ¿sí? Y están rodeados por una monocapa de células de la teca. Los folículos terciarios o antrales, ¿sí? Ya se formó el antro, ya realmente hay muchísima más, células de la granulosa, ya vamos a tener células de la teca interna y de la teca externa, y por último vamos a tener el folículo de Graf, que es realmente el folículo maduro, aquel que va a ovular, aquel que va a expulsar el ovocito. Acá los tenemos, ¿sí? Tenemos al primordial con una sola capa de células planas, el folículo primario con esta capita con estas células cuboides y ya se formó la zona pelúcida, el secundario donde como vemos hay mayor número de células de la granulosa y ya aparecen las células de la teca, aquel folículo terciario donde ya se formó el antro, donde hay muchas más capas de célula de la granulosa y tenemos células de la teca interna y externa, y por último el folículo de Graf, que es el folículo maduro. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, ok. Sí. Perfecto, esto ya igualmente lo recuerdan porque lo vieron en histología, en embriología, esto se ve y se ve. Ustedes me dirán, Jimena, saber esto es un bodrio, pero en realidad es para nosotros súper importante, porque recuerden las funciones que van a tener estas células, ¿sí? Entonces, cuando ya aparecen mayor cantidad de células de la granulosa, vamos a ver, y que ya tienen receptores de FSH, y tengo células de la teca, ya sé que va a empezar a ocurrir la esteroidiogénesis, y esto va a estar relacionado en la mujer, ¿sí? En todo lo que es el aumento de estrógeno y de progesterona, sobre todo de estrógenos, en la segunda fase de progesterona. Entonces, para nosotros tiene una importancia. Conocer los folículos, las características que tienen, para nosotros es importante cuando hacemos fertilidad, ¿sí? Entonces, es muy importante conocer esto porque podemos ver en dónde está el problema en esta mujer. Si tiene folículos muy pequeños y que por ahí son preantrales, es decir, que se ha quedado en esta etapa, o si encontramos antrales, pero no encontramos folículos maduros. Esto, aunque parezca una pavada, para nosotros es fundamental en la práctica diaria cuando estudiamos a la mujer por fertilidad o por cualquier otra patología relacionada con endocrinología, ginecoendocrinología. Por lo tanto, quizás ahora, de más grande, uno le encuentra esa importancia, pero se las quiero transmitir a ustedes para que sepan cuál es la importancia de conocer estos detalles, ¿sí? No detalles, sino conocer correctamente la histología. Y sepan, esto no lo tienen que aprender, ¿sí? Esto es porque yo lo doy en otro curso, pero me gusta mostrarlo, porque aparte la hice yo esta diapo, así que me gusta, que es en los folículos antrales donde realmente las gonadotrofinas van a tener una influencia, ¿sí? Donde van a favorecer la última etapa de crecimiento. Mientras que en los preantrales, en los folículos pequeños, lo que vemos que quien favorece el crecimiento son diferentes factores de crecimiento, ¿sí? Para que se llegue a esta etapa. Las gonadotrofinas van a favorecer el crecimiento en las últimas etapas de la foliculogénesis. Entonces,
algo simple. Lo que es probable que si yo tengo un paciente, una mujer con un hipogonadismo hipogonadotrófico, vuelvo al mismo concepto que se repite en el del hombre, ¿sí? O sea, esto a nivel hormonal. Si yo tengo una mujer con hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿dónde va a estar la alteración? En la hipófisis. Muy bien, en la hipófisis, genial. Entonces, si yo no tengo gonadotrofinas, ¿qué tipo de folículo con lo que yo acabo y con el dibujo que ustedes ven, qué folículo como mucho puedo llegar a encontrar? ¿Cómo van a ser esos folículos? ¿Voy a poder ver el antro? ¿Voy a ver un folículo grande o voy a tener folículos chiquitos? Un secundario. Más chicos. Exactamente, como máximo, como muy bien dijeron, secundarios y, como también dijeron, chiquitos. Miren si es importante conocer esto, ¿sí? Quiero transmitirle que por ahí a ustedes les parecerá un bodrio, pero sepan que es súper importante para nosotros. De hecho, hoy en día, no importa, esto es de algo más amplio, más importante, quiero que vean que la FSH, como la conocemos, ¿sí? Con las funciones cíclicas que vamos a ver, porque las mujeres ciclamos, van a interferir, sobre todo, como bien les dije, en los antrales, ¿sí? Puedo medir diferentes hormonas como para ver en qué estadio estoy, no importa, pero vuelvo al mismo concepto de la importancia que tiene conocer la foliculogénesis. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Perfecto. Bien, y seguimos con la foliculogénesis, ¿sí? Y ahora vamos con un concepto un poquito más, ¿sí? Que es lo que va a pasar para que se llegue a la ovulación. Y como ven, acá vamos a tener una etapa de reclutamiento donde voy a poner el folículo en crecimiento, voy a reclutar muchos folículos, fisiológicamente se va a seleccionar el más apto para llegar a la dominancia para ese folículo de Graf. Cuando la mujer menstrua, ovula, ¿sí? En realidad, en esa ovulación, como muy bien les dije, de esos 400.000, solamente va a haber 400 ovulaciones promedio, ¿sí? Promedio. Es decir, que para llegar a ese folículo hubo muchos que se atreciaron, que solamente quedó el más apto. ¿Sí? El reclutamiento se produce en los primeros días del ciclo menstrual, la selección sería a mitad de la primera fase y en lo que es la fase folicular tardía se produciría la dominancia, ese folículo sí que realmente va a ovular. Entonces, acá tenemos los días del ciclo para que vean cuánto ocupa el reclutamiento, más o menos, la selección y la dominancia. Y vamos a ver en las ordenadas que están los niveles de estrógenos. Y vemos, esto también es un concepto cuando hacemos fertilidad muy importante, que a medida que el folículo va creciendo, va aumentando los niveles de estrógeno. Y acá va mi pregunta, porque ya se los dije, o sea, ustedes me lo tendrían que decir. ¿Por qué? Porque favorece la aromatasa que lleva a la síntesis de estrógenos. Muy bien, y está excelente lo que me dijiste, pero vayamos ahora a la foliculogénesis, pues los voy a pudrir con esto, ¿sí? ¿Qué células yo les dije que aumentaba y veíamos que aumentaba el número de capas y todo? ¿Las de la teca? La de la granulosa y también aparecían las de la teca, ¿sí? O sea, cuando el folículo está más maduro, aparecían más capas de la célula de la granulosa y también aparecían las de la teca. Excelente, ¿ven que tiene importancia? ¿Ven que yo quiero que lo sepan porque es importante? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Perfecto, bien. Entonces hablemos algunas palabritas de qué característica tiene cada célula. La célula de la teca, sí, dijimos que está rodeada por una lámina basal, no tiene contacto con la circulación, sí, y en realidad para estar en contacto va a estar el antro, sí, que se formaba nuevamente, las células centrales ya eran los folículos terciarios. Tiene receptores para FSH, esto también lo habíamos visto cuando hablamos de FSH, ahora se los presento diferente. Y vamos a ver que hay dos grandes grupos de células de la teca. Aquella que rodea la membrana basal, ¿sí? Que en realidad son las que tienen más receptores de FSH, que hacen más esteroidiogénesis y que también van a tener receptores de LH. Y también vimos en el folículo de Graf que había un grupo de células de la granulosa que estaban junto con el óvulo, ¿sí? Y que se van a expulsar con la ovulación. Las células de la teca, dijimos que se dividen en teca interna y teca externa. Las teca internas son las que están pegaditas a la membrana basal y en contacto casi con la célula de la granulosa. Y obviamente, como dice su nombre, la teca externa van a ser las que están más externas a la misma. Lo más importante, y se los puse en negrita, es que obviamente tiene receptores para LH, ¿sí? Y que van a producir lo que nosotros llamamos esteroides C-carbono 19. Todas las hormonas esteroideas, ¿sí? En realidad se van a dividir de acuerdo a los carbonos. Las hormonas que van a estar en la corteza suprarrenal, glucocorticoides y mineralocorticoides tienen 21 carbonos, al igual que la progesterona. Los andrógenos tienen 19 carbonos y los estrógenos tienen 18 carbonos. Si yo les digo esto, que los andrógenos tienen 19 carbonos, vamos a ver que la célula de la teca puede formar
en general nosotros decimos que generan precursores androgénicos, ¿sí? Y también andrógenos, ¿sí? Precursores androgénicos y andrógenos. Queda claro, se lo puse en negrita, así que esto lo tienen que saber bien, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Ahora lo vamos a ver bien con la teoría de las dos células, pero ¿esto queda claro? Sí, sí. Perfecto. El cuerpo lúteo, ¿qué es el cuerpo lúteo? No es otra cosa que cuando se produce la ovulación, ¿sí? Estos fibroblastos, las células tanto de la granulosa como la célula deslateca, van a producirse o van a tener o van a sufrir una transformación que se denomina luteinización, ¿sí? Que se van a volver, van a tener estas características. Estas células van a tener una gran cantidad de receptores para LH y van a ser las responsables de formar o de sintetizar y secretar progesterona. Todo se lo puse en negrita porque esto es súper importante y que lo entiendan así. Si no hay embarazo, obviamente cicatriza y va a formar el cuerpo albicans, y si hay embarazo, obviamente nuevamente se va a ser mantenido por la gonadotrofina coriónica. Es acá, y vuelvo a la clase pasada, que va a tener mucha importancia la progesterona en dosis fisiológica, que favorece la luteinización de la célula de la granulosa y de la teca. ¿Sí? Eso era lo que hacía, y ahora lo pueden visualizar mejor, lo que hacía la progesterona. Bien, recuerden, tienen la capacidad para obtener receptores de LH, o sea, esta célula de la granulosa que se luteinizó va a tener receptores de LH y va a ser la responsable para formar progesterona. ¿Queda claro? Sí, sí. Sí, doctora. Perfecto. Bien, vamos a repasar, yo sé que esta es la parte más bodrio de todas, pero lo tengo que hacer, y aparte a mí en realidad me gusta, ¿sí? Que es la esteroideogénesis clásica. Y entonces, recordemos que para la formación, en este caso de estrógeno y de progesterona, que son hormonas esteroideas que provienen del colesterol, el colesterol puede ser de novo, de las células, o también va a provenir de las LDL, de las lipoproteínas de baja densidad. Una vez que llegue el colesterol a través de la START y de la CYP11A1, que era la antigua desmolasa, o la antigua enzima que cliva la cadena lateral de colesterol, forman parte de este paso limitante. Y acá está lo que yo les decía en la clase pasada, que es como que son dos pasitos, pero que forman el paso, formado por dos pasitos, limitante para la síntesis de las hormonas esteroideas. Me encanta porque está muy bien esquematizado lo que les quiero transmitir. Se formaba pregnenolona, y la pregnenolona puede tomar dos caminos, la vía delta 5 o la vía delta 4. Vamos a hacer primero la vía delta 5, la pregnenolona a través de la CYP17 o de la 17-alfa hidroxilasa se va a transformar en 17-hidroxipregnenolona, que por la misma CYP17 o también denominada 17-20 liasa se va a transformar en deepiandrostenediona, de ahora más la vamos a denominar DEA, ¿sí? La DEA, por la 3-beta dihidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2, se va a transformar en androstenediona. Lo dejo acá un minutito, ¿sí? Y vamos a la vía delta 4. La vía delta 4 es la que va a través directamente a androstenediona. Entonces, de pregnenolona por la 3-beta dihidroxiesteroide deshidrogenasa, voy a formar progesterona. Acá ya tengo una hormona femenina. La progesterona por la CYP17 se va a transformar en 17-hidroxiprogesterona, que por la CYP17 nuevamente, o la 17-20 liasa, se va a transformar en androstenediona. La androstenediona puede tener dos caminos en este caso para llegar a estradiol. Por la 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1 se va a transformar en testosterona, y la testosterona por la aromatasa se va a transformar en estradiol. O bien, la androstenediona por la aromatasa se puede transformar en estrona, y la estrona por la 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa se va a transformar en estradiol. Es decir, que para la formación de estradiol puedo ir por la vía delta 5, por la vía delta 4, y cuando llego a androstenediona lo puedo tener a través de la estrona y después pasar a estradiol, o de androstenediona, ¿sí? Puedo pasar a testosterona y la testosterona a estradiol. Repasando un poquito, la testosterona, porque otra hormona que formaba era el estradiol. ¿Y cuál otra hormona formaba? ¿La dihidrotestosterona? Muy bien. ¿Y a través de qué enzima? Alfa-5 reductasa. Excelente. ¿Y dónde se encontraba la 5-alfa reductasa? En las células. En las células intracitoplasmáticas. Excelente. Pero qué grupazo, por Dios. Muy bien. ¿Vamos bien con esto? Queda este dibujo, ténganlo presente, ¿sí? Porque ahora cuando veamos la teoría de las dos células, no puede entrar todo esto en los dibujitos. Así que en parte no lo vamos a tener que imaginar. Pasa, pero nuevamente en el dibujito no lo tenemos tan Y una específico. pregunta, Sí. a dos.
¿Lo de la testosterona era como para repasarlo de la clase pasada o también en las mujeres No, hay... era para repasarlo de la clase pasada, ¿sí? O sea, trato de ir y venir, pero para que repasemos juntos, ¿sí? Genial. Y lo de las vías, lo de la delta 4, delta 5, eso, por yo leí en el libro como que hay una preferencia para el cuerpo lúteo y otra para el folículo, ¿eso es así? ¿O se dan las dos por igual en cualquier momento? No, es verdad, pero prefiero que, mira, yo me sentiría feliz que por lo menos se lo aprendieran, ¿sí? Genial. No, Listo, no listo. pasa nada, igualmente ahora lo vamos a ver, ¿eh? Ahora vemos lo que vos me estás diciendo. Dale, gracias. Sí. Bien, bueno, esto es lo que se sabe hasta ahora. Hablamos que para la formación de estrógenos, sobre todo, también de progesterona, existe la teoría de las dos células. ¿Por qué? Porque hasta el momento se sabe que, por ejemplo, la célula de la teca no tiene toda la maquinaria para formar estradiol y va a necesitar de la célula de la granulosa. Por eso hablamos de la teoría de las dos células y es la teoría que más se apoya y la que más está aprobada y aceptada por todos los investigadores. Y vamos a la teoría de las dos células. Entonces, como bien dice el título, formación de estradiol a partir de las células de la teca y de la granulosa. Célula de la teca, célula de la granulosa. ¿Qué receptor tenía la célula de la teca? LH. 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 La célula de la granulosa, FSH, FSH. FSH. Excelente. Entonces, una vez que se produce, si la LH se une a su receptor, ¿sí? Lo que va a hacer es estimular toda la formación hasta androstenediona. ¿Por qué? Porque la célula de la teca no tiene aromatasa ni 17 beta para formar estradiol. Por lo tanto, esta androstenediona, ustedes en el bolo está también que forman hasta testosterona. También, pero digamos, el precursor más importante va a ser la androstenediona. Aunque vuelvo a repetir, también podría llegar a formar testosterona y sucedería lo mismo, pasaría acá, ¿sí? Los libros que yo leo y todo hablan más a favor de que la mayor concentración es de androstenediona. ¿Vamos bien con ese concepto? Sí. Sí. Entonces, como para los libros que leo yo, si la hormona o el precursor, porque es un precursor, no es una hormona porque no tiene receptor, la androstenediona, el precursor más importante va a ser la androstenediona. Entonces, tengo toda la maquinaria para formar hasta androstenediona, pero no tengo ni 17 beta ni aromatasa para formar estradiol. Por eso, teoría de las dos células. Esta androstenediona podría ir a la circulación, nosotros medimos androstenediona, pero lo más importante es que pasa por difusión simple a la célula de la granulosa. Y en la célula de la granulosa sí va a haber aromatasa y sí va a haber 17 beta para la formación, de estradiol. ¿A cargo de quién? De la FSH. ¿La FSH a quién estimulaba en la célula de la granulosa? ¿A la aromatasa? Bien, a la aromatasa. Excelente, ¿sí? Excelente. Entonces, acá ustedes ven completa la teoría de las dos células en la primera fase del ciclo, ¿sí? Necesito de las dos células para formar estradiol. Una solita no puede. Por eso es la teoría de las dos células. Hasta el momento, vamos a ver si en algún momento se descubre otra cosa, pero hasta el momento esto es lo que se sabe. El estradiol es una hormona esteroidea. ¿Cómo va a circular? Unida a proteína. Muy bien. ¿Y se acuerdan cuál es? A la albúmina se unen todas, pero ¿se acuerdan cuál es que es la misma que la de testosterona? Por eso digo, ¿sí? ¿Cuál es la proteína que une más fuerte con mayor afinidad? La SHBG. Excelente, la SHBG. Muy bien, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá en esta primera fase del ciclo? Una consulta que me quedó. La P450 aromatasa transforma esta androstenediona en estrone. ¿Qué es el estrone? Perdón. Estrona, perdón, está en Ah, inglés. está bien, en listo, estrona. gracias. Listo, listo. ¿Sí? Y la estrona por la 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa a estradiol. ¿Sí? Perdón, tengo que fijarme si lo tengo en español para la próxima. No pasa nada. Es que en general entiendo inglés, pero justo estrone no tenía. No, está bien, bárbaro. Y aparte me parece bárbaro que preguntaste, porque por ahí tu duda era también la de otros, así que buenísimo. Bien, vamos entonces ahora a la segunda fase del ciclo, donde ya hubo ruptura del folículo, donde hubo ovulación. Y cuando había ovulación, ¿qué les dije que le pasaba a la célula de la teca y de la granulosa? ¿Qué sufrían? Luteinización. Excelente, una luteinización, y ahora lo vamos a ver, ¿sí? ¿Y qué dijimos que se iba a formar principalmente? Progesterona. Muy bien, progesterona, excelente. ¿Y qué receptor también íbamos a encontrar? Aparte el de LH acá, FSH acá. ¿Qué otro receptor podemos llegar a encontrar acá? LH. Excelente, felicitaciones, muy bueno. Y acá lo vemos. Esteroidogénesis en el cuerpo lúteo, segunda fase del ciclo. No se desesperen, vamos de vuelta de a poquito. LH, ¿sí? En la célula que era tipo célula de la teca, va a formar androstenediona, ¿sí? Esto se mantiene igual. La célula de la teca no tiene otro misterio. Esta androstenediona puede ir a la circulación, como muy bien dice, o también vamos a tener que va a pasar a la célula de la granulosa, o lo que quedaba de esta célula de la granulosa.
Obviamente tenía receptor para FSH, por lo tanto va a formar estrona y va a formar estradiol. Esto se sigue y este estradiol va a ir, ¿sí?, a la circulación. Pero al adquirir un receptor de LH y esto haberse luteinizado, lo que va a hacer la LH es tener la maquinaria nuevamente para formar, miren qué, progesterona, ¿sí? Y esta progesterona entonces también va a salir a la circulación. Es una hormona esteroidea. ¿Cómo va a circular? Unidad, no proteínas. Muy bien. ¿Y a qué proteína principalmente? SHBG. SHBG. ¿Queda clara entonces esta teoría de las dos células? Sí, doctora, tengo una pregunta. En el Tregeras decía que la progesterona viajaba unida a la CBG, que es la transportadora de cortisol. ¿Está bien? También. Y yo se los dije recién, por ahí pasé medio rápido. Pero, ¿por qué? ¿Cuántos carbonos tenía el cortisol? Que se los acabé de decir. 21. Muy bien. ¿Y la progesterona? 21. 21. Son muy parecidas, no en función, sino estructuralmente. Por lo tanto, por eso también se une a la CBG. Dale, gracias. No, de nada. Bien. ¿Vamos bien entonces con esto? ¿Se entendió? Sí. Bien. Nuevamente, yo me recontra archiconformo, pero sería súper feliz si se acuerdan de esto. Después, si una célula tiene más vías, o sea, es más delta 4, delta 5, no me interesa. A mí me interesa que ustedes puedan llegar a razonar lo que pasa en las células y en esta famosa teoría de las dos células, ¿sí? Para mí sería lo más importante. Bien. Dijimos que había una esteroidiogénesis clásica, que es lo que ocurre con la teoría de las dos células, es decir, lo que ocurre en este caso en el ovario. Pero vamos a ver que también hay una esteroidiogénesis extraovárica. Tanto la adrenal como el ovario, vimos que produce A es androstenediona, lo vimos, lo recontravimos, no cabe ninguna duda, ¿sí? Y la androstenediona es un precursor androgénico, que lo que sabemos que cuando va a ir a diferentes tejidos, va a sufrir aromatización, se va a transformar en estrona, y la estrona, por la 17 beta, se va a formar en estradiol. Esto sucede a nivel de piel, tejido adiposo, y también a nivel de cerebro, de mama y en las paredes arteriales, donde vamos a tener aromatasa en el endotelio y también vamos a tener 17 beta. ¿Esto se acuerdan que yo les había dicho que esto era un tipo de comunicación? ¿Se acuerdan que yo se los había comentado? Que dije, esto no es muy común de ver. Teníamos la secreción endocrina, la parácrina, la autócrina y yo les había dicho una otra. ¿Recuerdan el nombre? ¿Intráquena? Bien, muy bien, intrácrina, que es cuando un precursor, una glándula endocrina, libera un precursor y este precursor se va a transformar en hormona activa en otros tejidos, ¿sí? Requiere ir a otros tejidos para transformarse en hormona activa. Espectacular, y como yo se los prometí, yo se los dije que lo íbamos a ver, sobre todo cuando viéramos femenino. ¿Queda claro? Sí. Están vivos, ¿no? Porque cuando hacen esos silencios, miren, me matan, me matan. Sí, yo estaba notando por lo menos. Bien, buenísimo. Cualquier cosa, como siempre me preguntan, no hay ningún problema. Bien, sigamos. El mecanismo de acción, estamos hablando de una hormona esteroidea, ¿sí? Esteroidea, yo acá puse el ejemplo del estrógeno, puede ser también de la progesterona. Sabemos que entonces va a circular unida a proteínas, que cuando esté libre va a ingresar a la célula por difusión pasiva, y el estrógeno, lo mismo que la progesterona, se va a unir a un receptor específico. Normalmente este receptor viaja unido a una proteína de choque térmico, que cuando se junta con la hormona, esta proteína se disocia y entonces forma el complejo, en este caso el estrógeno, con su proteína específica, para luego, con su receptor específico, para luego entonces unirse en este complejo hormona-receptor al elemento respondedor de estrógenos, ¿sí? Para luego producir todas sus acciones. Lo mismo sucede con la progesterona, puse el ejemplo del estradiol por poner una de las dos hormonas, pero estas hormonas tienen este mecanismo de acción. Bien, ¿cuáles son las funciones de los estrógenos? Vamos a ver que yo les voy a dar en esta primera diapo todas las funciones, digamos, entre comillas, si queremos decirlo, anatómicas, ¿sí? Y después voy a hablar de todas las metabólicas. Entonces, estimula el crecimiento de útero, trompas y vagina. Y esto no es un tema menor. En estas en mujeres o en niñas que tienen por ahí un hipogonadismo, lo primero que pedimos es una ecografía para saber cómo está el útero, cómo está la vagina, cómo se encuentran los ovarios, que generalmente vienen en cintillas ováricas, es decir, que no hay casi formación de todo lo que es órgano interno.
También favorece la proliferación endometrial. Y esto quiero que lo recuerden. Quiero que recuerden todo, obviamente, pero esto ténganlo muy presente, ¿sí? Nuestro endometrio va a crecer gracias a los estrógenos. Va a favorecer también la secreción cervical y es la característica del moco filante, ¿sí? El moco filante me habla de un moco estrogénico apto para la fertilidad. También va a favorecer los receptores de progesterona en endometrio, y después va a inhibir todo lo que es progesterona, ¿sí? Va a estimular todo lo que es progesterona. A nivel de mama, estimula todo lo que es el sistema ductal de la mama, el crecimiento ductal. Va a favorecer también la síntesis de LH en la célula de la granulosa, sobre todo en la segunda fase del ciclo, para estimular la secreción de progesterona. Estimula el crecimiento folicular y también vamos a ver que estimula todo lo que es las secreciones sebáceas. ¿Sí? Estas son algunas de las funciones que tienen los estrógenos. Recuerden, fácil, como se los dije en masculino, se los vuelvo a repetir con femenino. Recuerden entonces todas las funciones a nivel de desarrollo, ¿sí? El crecimiento de mamas, el crecimiento de ovario, trompas y vagina, todo lo que es el crecimiento de endometrio, ¿sí? El moco filante, sobre todo preovulatorio, que es característico para una correcta fecundación, ¿sí? Recuerden, y también estimula todo lo que sea FSH, y también LH, perdón, y también va a tener una característica los estrógenos, que es estimular los pulsos de GnRH en la primera parte del ciclo menstrual. Eso es una función principal de los estrógenos. Estimula, ¿sí?, los pulsos de GnRH en el preovulatorio, y ahora también lo vamos a ver. Doctora, una consulta. ¿Sí? Perdón. En la teoría de las dos células, el estradiol que se formaba en... Ay, no me sale. En la célula de la granulosa. En la célula de la granulosa, exacto. Sí. Vos acá decís que la función de los estrógenos es la síntesis del receptor de LH en la célula de la granulosa. O sea, eso vendría a ser un mecanismo En la segunda autócrino. fase. En esta fase, espera, retrocedo, chicos, pero me interesa que quede. Acá. En esta fase, vos tenías esta, perdón. Esta que es la primera fase, ¿sí? Sí. Del ciclo. Lo que hacen los estrógenos, una vez que ya se formaron, es estimular esto. Sí, eso es. Mi consulta es autócrino esto, ¿verdad? Sí, sí. Listo. Bien. Estas son las funciones que tiene. Y recuerden la función que lo tendría que haber puesto grande como una casa, ¿sí? Estimulan los pulsos de GnRH, ¿sí?, para la ovulación. ¿Qué otras funciones tienen los estrógenos? Aumentan los triglicéridos y lo hacen porque estimulan, ustedes esto están viendo me habían comentado que lo estaban viendo en bioquímica, lo que hacen los estrógenos es estimular no solamente la síntesis de triglicéridos, sino que estimulan la síntesis de las VLDL, de las lipoproteínas de baja densidad que se sintetizan a nivel hepático. También estimula a las HDL, porque no solamente favorece la síntesis de ApoA, que es esencial para las lipoproteínas de alta densidad, sino que también inhiben o disminuye a los scavengers que se encuentran en los macrófagos para captar LH. Por lo tanto, aumentan las concentraciones no solo de triglicéridos por el mecanismo que le estoy diciendo, sino también las de HDL, perdón. Disminuye LDL porque aumenta el número de receptores de LDL a nivel hepático, por lo tanto favorece el catabolismo del mismo. Aumenta la sensibilidad a la insulina, no solo porque aumenta la síntesis y secreción de insulina por las células beta, sino que también aumenta la translocación de los GLUT4, que ya vamos a ver, son los transportadores de glucosa a nivel de tejido periférico. También favorece la redistribución de grasa. Las mujeres tenemos más cintura que los hombres. Y esto es porque inhibe a la lipoproteína lipasa que se ubica en el tejido adiposo, por lo tanto disminuye el almacenamiento de triglicéridos por estas células. Y también lo que hacen es favorecer la formación ósea. Los estrógenos estimulan a los osteoblastos, ¿sí?, a la célula que favorece la formación. Y sobre todo lo que van a hacer es estimular la liberación de osteoprotegerina por esta célula, impidiendo la unión del RANK con el RANK ligando a nivel de la célula osteoblástica y preosteoclástica. De esta manera inhiben la resorción ósea, ¿sí?, la destrucción del hueso. ¿Cuáles son las funciones de la progesterona? Principalmente estimulan la implantación o favorecen la implantación y mantienen el embarazo. Disminuyen la motilidad uterina, o sea, inhibe la contracción uterina, favorece el crecimiento lóbulo-alveolar de la mama, estimula o produce un endometrio secretor, ¿sí? Y también tienen un moco, favorece la secreción del moco cervical, que es mucho ya más pegajoso. ¿Qué pasa a nivel metabólico? Bueno, esto depende del tipo de progesterona que estemos hablando, pero puede aumentar LDL y colesterol, ¿sí? Disminuye HDL porque tiene las acciones inversas a los estrógenos, producen resistencia a la insulina,
también antagoniza la acción de la aldosterona, compite por el receptor de aldosterona. ¿Por qué? Porque recuerden que tienen 21 carbonos. Cortisol, aldosterona y progesterona tienen 21 carbonos. Estructuralmente son parecidas. Y lo que hace entonces es disminuir la retención de sodio. Y también, y el mecanismo exacto se desconoce, favorecen el aumento de la temperatura corporal, aproximadamente entre 0,5 y 0,8 grados centígrados. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Sí, todo Sí, súper. Bien, buenísimo. Seguimos entonces. Nos falta el endometrio, porque también va a ser importante, ¿sí? Y hagamos un repaso de histología, ¿sí? Esto lo tienen ustedes, así yo lo podría preguntar así como si nada, ¿sí? Recordemos entonces que el endometrio tiene dos capas, una capa funcional, que es en realidad donde ocurre la implantación, pero también es donde en cada menstruación la capa que se va a, digamos, degradar, ¿sí? Va a ser esta capa funcional, que forma parte de los 2/3 del endometrio, y una capa basal, que es la que va a favorecer, una vez que se descame la capa funcional, la que va a favorecer la regeneración en cada menstruación. Si vemos la capa, como les dije, esta es la capa funcional y la basal. Algo que me interesa que recordemos, porque para nosotros es súper importante, porque también cuando damos anticonceptivos lo utilizamos, porque es importante en ciertas patologías de la mujer, es saber que el estrógeno lo que hace, miren qué bien que está esta, como siempre, me gustan las diapositivas, perdón que esté en inglés, pero los estrógenos, acá está el receptor de progesterona, lo que hace la progesterona, lo que hace el estrógeno, ¿sí? En todo se repite lo mismo, pero para hacer un dibujito un poco más, digamos, divertido, ¿sí? Los estrógenos a nivel del endometrio estimulan la proliferación, la angiogénesis y la diferenciación. Hacen que el endometrio crezca, ¿sí? O sea, nuestro endometrio en la primera fase del ciclo va a crecer gracias al tenor de estrógenos. Y para que un epitelio después se escame y se produzca la menstruación, previamente tiene que haber proliferado, producirse la angiogénesis y la diferenciación de la célula. Este es un concepto fundamental, fundamental. Y en cambio, la progesterona hace todo lo contrario. Inhibe la proliferación, inhibe la angiogénesis e inhibe la diferenciación de las células. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Sí, doctora. ¿Sí? Se los puse grande, es una diapositiva aparte, esto lo tienen que saber, porque después lo vamos a aplicar, por eso se los puse aparte. Bien, y entonces en este ciclo, y ya esta diapo, como todas mis diapos me gustan, tenemos que cuando hablamos de en un endometrio, el ciclo endometrial, acá se me chepoteó la diapositiva y acá se me comió la L, es ciclo endometrial, ¿sí? Tenemos una primera fase de menstruación entre el 0 y el 5.º día aproximadamente. Cuando hablamos del endometrio hablamos de una primera fase proliferativa, va a proliferar este endometrio. Y la segunda fase se llama secretora. Vamos a tener mayor secreción, recuerden que eso era una función de la progesterona, lo vimos hace 2 minutitos, ¿sí? En otra diapositiva, para que luego ocurra de vuelta la descamación, la menstruación. Cuando hablamos del ovario, hablamos de fase folicular y fase lútea. No me mezclen las fases ni los términos, por eso también se los pongo para que hablemos todos el mismo idioma. Entonces, ¿qué sucede? En una primera fase va a haber una infiltración leucocitaria que va a producir, o va a estar presente en esa inflamación, destrucción del endometrio. Una vez que comienza el nuevo ciclo menstrual, comienzan a elevarse los estrógenos. ¿Y yo qué dije? ¿Qué función tenían los estrógenos a nivel del endometrio? Angiogénica, proliferativa, y me falta una. Diferenciación. Excelente. Entonces, va a haber mitosis de las glándulas y también del estroma, va a haber aumento de esas glándulas y del epitelio, va a comenzar a crecer todo, va a haber proliferación, va a haber diferenciación, sí, va a haber angiogénesis, comienza a crecer todo, ¿sí? Ocurre la ovulación y viene la fase de progesterona. Y lo que vamos a tener en la fase de progesterona es, si bien es una fase también secretora, ¿sí? Y que dijimos que la progesterona favorecía la secreción de un moco que es mucho más espeso, ¿sí? Lo que vamos a encontrar es que comienza a haber vacuolización, edema, se empieza a ver un estrangulamiento de las glándulas. ¿Y qué iba a hacer la progesterona con respecto a lo que hacía los estrógenos? Todo lo contrario. ¿Perdón? Inhibe, todo lo contrario. Inhibe, exactamente, todo lo contrario inhibe. Inhibe la diferenciación, inhibe la proliferación e inhibe la angiogénesis. Por lo tanto, va a llevar a que comience a haber una apoptosis, una necrosis, que va a favorecer en definitiva un aumento de la proliferación o de la infiltración leucocitaria para favorecer la descamación del endometrio. Entonces, conociendo esa primera diapositiva que yo les mostré, es muy fácil recordar qué es lo que sucede en cada fase. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Perfecto. Y ahora van a hablar ustedes, porque yo estoy re cansada, no paré de hablar. Y van a hablar con todo esto, que me encanta que me lo expliquen en un examen. Lo primero que les voy a decir, que esto, vamos a hablar siempre de la inhibina B,
se olvidan de la inhibina A, se lo olvidan, ¿sí? Vamos a hablar siempre de la inhibina B. Esa es la primera cosa que les voy a decir. La segunda, que no es que los niveles de progesterona están más altos que de los de estrógeno, sino que esto está hecho en realidad por las unidades que maneja cada uno. En la primera fase del ciclo, la progesterona se encuentra muy bajita, ¿sí? Entonces, yo los voy a ir ayudando, pero quiero que hablen ustedes, ¿eh? ¿Qué pasa? Entonces, hubo menstruación, ¿sí? Si hubo menstruación, ya está. ¿Cómo van a estar en los primeros días las hormonas? ¿Altas o bajas? Bajas. Bajas. Muy bien. Comienza a aumentar FSH. ¿Por qué aumenta FSH? ¿Cómo son los pulsos de GnRH? ¿Rápidos o lentos? Lentos. Lentos. Bien, muy bien. Acá no está hecho el GnRH, pero recuerden que acá hay pulsos lentos, por lo tanto, comienza a favorecerse la liberación de FSH. Aumenta FSH. ¿Cuál era la función de la FSH? Estimular el folículo para su maduración. Muy bien. ¿Y se acuerdan las diferentes etapas? Primero El había... El primordial, primario, secundario, terciario, de Gref, creo que era. Bien. El atrésico era otro Muy también. bien, cuando ya se murió ese porque no había sido, no quiero decir la palabra porque ahora quiero que me hablen de eso. ¿Qué va a ocurrir en esta primera fase que yo les dije que en realidad nacíamos con una cantidad impresionante, pero muy poquitos llegaban a la formación del folículo de Graf? ¿Qué había primero? ¿Qué hay acá? Que hay varios folículos todos juntitos. Una selección. Reclutamiento. Muy bien, reclutamiento. Se reclutaban varios folículos chiquititos. Y después entonces, ¿qué iba a pasar? Hay una selección. Muy bien, esto es dígalo con mímica, pero no importa, me encanta. Una selección, ¿sí? Y ese entonces que seleccionaba iba a crecer. ¿Qué le iba a pasar entonces, por ejemplo, si este es un folículo primario, ¿sí? Que tenía las células cúbicas, ¿sí? ¿Qué le iba a pasar después? ¿Qué iba a empezar a tener? ¿Más qué? ¿Más células de qué tipo? Más células de la granulosa. De la granulosa. Muy bien, y aparte, Y La se Y empieza a teca. formarse la teca. muy bien. Entonces, si yo tengo célula de la granulosa y célula de la teca, ¿qué me va a aumentar en la primera fase? El estrógeno. Receptores. ¿Quién empieza a aumentar? Estrógenos. Muy bien, los estrógenos, ¿sí? Lo ven acá, lo van viendo, aumenta FSH y comienza a crecer los niveles de estrógenos, ¿sí? Muy bien. Si hay estrógeno, ¿qué va a pasar con el endometrio? va a proliferar. Proliferar. Muy bien, empieza a proliferar. Recuerden, proliferación, diferenciación, Y angiogénesis. angiogénesis. Muy bien. En la célula de la granulosa, al igual que en las células de Sertoli, ¿qué péptido u hormona se sintetiza? La inhibina B. Muy bien, la inhibina, ¿sí? ¿Y la inhibina qué función tiene? Inhibir FSH. Muy bien, y miren qué casualidad. Comienza a aumentar inhibina y ¿qué pasa con la FSH? Disminuye. Disminuye. Muy bien, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Pregunta, ¿quién sintetizaba la inhibina? La inhibina es sintetizada por la célula de la granulosa, en este caso en la mujer, y recuerden, en las células de Sertoli, en el hombre. Gracias. De nada, muy bien, buenísimo. Bien, dijimos que entonces aumentan los niveles de estrógeno, aumentan los niveles de estrógeno. ¿Y los estrógenos qué hacían en la primera fase del ciclo a nivel del GnRH? Inhibían. Aumentar la frecuencia Ah, de no. pulsos. Estaban. No. Aumentaban las frecuencias de GnRH. Y cuando aumenta la frecuencia de GnRH, ¿a quién estimuló? LH. A la LH. LH. ¿La LH qué hacía? Pico. Hace un pico y produce la ovulación. Muy bien, produce la ruptura, ¿sí? Del ovocito y se produce la ovulación. Excelente. Había ovulación. ¿Y qué pasaba con la célula de la teca y de la granulosa? ¿Qué sufrían? Se luteinizaba. Muy bien, luteinización. ¿Y qué hormona entonces aumentaba? La progesterona. Miren quién está súper alta. ¿Se sintetizaba también estrógenos en esa segunda fase? Sí. Muy bien. Miren, hay estrógenos también. ¿Sí? No tanto como en este pico, pero sigue habiendo estrógeno. ¿Por qué insisto con esto? Porque cuando yo pido que dibujan el ciclo menstrual, siempre los estrógenos me lo hacen por el piso, y la verdad que no entiendo por qué, porque me maté hablando como 500 horas sobre esto y me lo hacen bajo. Pero ustedes lo entendieron y yo estoy feliz, feliz. Muy bien. ¿Qué pasaba con los estrógenos y la progesterona con respecto a las gonadotrofinas? ¿Las estimulaban o las inhibían? Las inhiben. Muy bien. ¿Cómo están? Miren, esperen, se me fue el pulsor. ¿Cómo está LH? Disminuido. Baja. Baja. ¿Y FSH? También. Muy bien, están bajitas. Aparte, ¿qué hacían en la segunda fase tanto progesterona como estrógeno a nivel del GnRH? No. Disminuían la pulsatilidad del GnRH. Excelente, excelente. ¿Sí? ¿Qué pasaba a nivel del endometrio, ¿sí? Con la progesterona. Era la proliferación, angiogénesis y diferenciación. Excelente, inhibía la proliferación, la angiogénesis y la diferenciación, y recuerden que la progesterona favorece la secreción, ¿sí? Excelente, muy bien. Un detalle que quiero que vean, que los mayores niveles de progesterona se ubican entre el día 21 y 23 del ciclo menstrual, ¿sí? ¿Lo están viendo? ¿Lo pueden ver?
Sí, sí. Muy bien. ¿Queda claro este ciclo menstrual? Yo tengo una duda solamente del gráfico. La progesterona, que acá está como al principio hasta el día 14, 15 más o menos, que está como estable, ¿dónde tendría que estar en realidad? Porque usted dijo que... Bajita, bajita. Ok, Igual, pero bajita. Acá, perfecto. así. ¿Sí? Buenísimo. Esto, vuelvo a repetir, excelente tu pregunta para que quede claro. Esto es porque el gráfico está hecho, digamos, respetando, ¿sí?, las concentraciones por las unidades, ¿sí? Pero sepan, a mí lo que me interesa es que lo dibujen bajita, porque en la primera fase del ciclo, según la teoría de las dos células, ¿se formaba progesterona? No, No. No. solo estradiol. Excelente, muy bien, muy bien. ¿Queda claro? ¿Alguna duda más? De verdad, pregunten, no me molesta. Hola, buenas. Yo tengo una consulta. Entiendo que el feedback que hacen los estrógenos en la primera parte del ciclo, cercano al periodo, bueno, la fase periovulatoria, pero hay una parte antes, en la primera fase, los primeros días, que los estrógenos están aumentando, ¿cierto? Y a su vez la FSH está disminuyendo. Esto solamente se lo atribuimos a la inhibina. Se lo pregunto porque hay un apartado en el 3 Guerres que dice que justamente esta FSH va disminuyendo por el aumento de la inhibina y de los estrógenos. Como diciendo que en un primer momento, digamos que los primeros días, digamos hasta la primera semana, estos estrógenos como que no han alcanzado un umbral suficiente para realizar este feedback positivo. Entonces como que mientras están haciendo el feedback negativo, hasta como que se incremente a tal punto de que hagan un feedback positivo. Entonces, quería saber si lo tomamos únicamente como que en la primera fase, esta disminución de la FSH se debe únicamente a la inhibina y no nos mezclamos con los estrógenos. Claro, yo preferiría, para que se entendiera, está bien lo que dice el 3R, me imagino que el Boro, que todos dicen lo mismo, yo preferiría que lo tomen por inhibina, más que nada para no seguir confundiendo. Y si vos te pones a pensar, está excelente lo que vos dijiste, no tenemos el tenor suficiente de estrógenos, porque en realidad, no se sabe exactamente si son estos estrógenos los que van a inhibir, o sea, ese poquitito de estrógeno, si es que van a, digamos, a estimular FSH, ¿sí? Eso no se sabe porque en general los estrógenos a nivel de las gonadotrofinas inhiben. Yo te diría que más que nada es por el efecto de inhibina. Y por otro lado, está muy bien lo que dice que no tenemos la suficiente cantidad de estrógeno, porque ¿cómo está el folículo? Maduro. Inmaduro. Bien, excelente. Me encantó eso, ¿sí? Prematuro. No tiene toda la cantidad, ¿sí? Para realmente formar, o sea, no es un folículo maduro para realmente formar los superniveles de estrógeno. Yo me quedaría con el concepto de inhibina, que también es mira, acá lo vemos súper bien en el gráfico, van en espejo, ¿sí? Y no confundiría tanto, porque después, viste, se empieza a confundir que si los estrógenos primero inhiben, después estimulan, después inhiben. Entonces, preferiría que quedarme con el concepto de inhibina, ¿sí? Vale, muchísimas gracias. No, de nada. Me parece que había otra pregunta por ahí. Yo tengo una pregunta también sobre los estrógenos. ¿Sí? Tengo entendido que en la primera parte los estrógenos se suben porque, bueno, las células foliculares están sintetizando estrógenos en la maduración folicular. Y luego llega un pico y luego está baja. O sea, usted aclaró de que no baja del todo, sino de que hay un nivel más elevado. Y este nivel más elevado, no entiendo a qué se debe. O sea, no deberían estar bajos porque, bueno, ya terminó la maduración folicular. No, pero te acordás, está muy bien lo que vos pensás, pero ¿te acordás que se formaba el cuerpo lúteo? Y en el cuerpo lúteo, en la teoría de las dos células, perdón, no me maten, sí, vuelvo para atrás, pero para mostrárselo a ella, sí, porque me interesa que este concepto quede claro, porque cuando lo dibujan pasa esto. Mira, ¿te acordás acá? Mira, esto era en el cuerpo lúteo, ¿sí? Seguimos formando estradiol, ¿lo ves? Ah, sí, vuelve a aparecer los estrógenos, por eso está ese Claro, aumento. exactamente, por eso se debe el aumento, más allá de que obviamente la estrella, si querés llamarlo de esta fase, es la progesterona, pero vos seguís sintetizando estradiol, ¿sí? Vos seguís sintetizando estrógenos, por eso no es que bajan del todo, porque vos tenés estradiol, ¿sí? ¿Lo ves acá? Sí, perfecto, ahí me cerró. Gracias. Buenísimo, no, por favor. Voy rapidito, miren cómo paso de rápido, así no me matan, ¿sí? Y seguimos porque no terminamos, ¿eh? Conmigo no se termina tan rápido. Bien, ¿vamos bien hasta acá entonces? Sí. Bien. Algunos conceptos que me súper interesa que sepan, ¿sí? Que me Doctora, superinteresa. perdón. Sí. Otra vez, perdón, una consulta. ¿Esta inhibina aumentada en la segunda fase se debe a las células también del cuerpo? No lo tomemos esta inhibina, no importa. Me interesa que tengamos esta, la inhibina B. ¿Se acuerdan que tanto en masculino como en masculino, perdón, me atraganté, también hablábamos de inhibina B? Vamos a manejarnos solamente con inhibina B. No lo mezclemos más, de que ya tenemos mucha cosa para mezclarnos, ¿sí? Dale. Inhibina B. Les juro que nadie les va a preguntar por inhibina A. Perfecto, Entonces, para ir cerrando esta primera etapa, vamos a repasar. El hipotálamo, ¿qué sintetizaba? Al unísono. GNRH. Muy bien, GNRH, que iba a actuar sobre las células del hipotálamo, de la hipófisis, los gonadotropos. Cuando los pulsos son lentos, ¿a quién estimula? FSH. FSH. Y cuando los pulsos son más rápidos, LH. LH.
Excelente, que van a actuar sobre el ovario para favorecer la síntesis de estrógeno y progesterona que, más allá de todas las funciones que tienen, van a actuar también sobre el endometrio. Los estrógenos, ¿qué favorecen? Proliferación, La proliferación. angiogénesis y diferenciación. Excelente. Y proliferación, diferenciación y angiogénesis, mientras que la progesterona inhibe todo esto. En un primer momento, los estrógenos, ¿qué hacen a nivel en la primera fase del ciclo cuando aumentan los estrógenos? ¿A quién van a estimular? Al hipotálamo para Al hipotálamo, aumentar la al frecuencia de GnRH. GnRH. Excelente para favorecer la secreción de GnRH y producir el pico de LH y la ovulación. Pero en un segundo momento, recuerden que los estrógenos y la progesterona inhiben tanto a nivel hipotalámico como a nivel hipofisario. Otras hormonas que eran importantes o péptidos iban a ser la inhibina. ¿Qué hace la inhibina? Inhibe a la FSH. Excelente. La activina Estimula. La FSH. a la FSH. Y la folistatina, Se une a la activina para inhibir la activina. muy bien, inhibe a la activina. Excelente. Dijimos que había otros péptidos u otras hormonas a nivel central o neurotransmisores que inhibían al GnRH. Y teníamos a la dopamina, a los opioides, a la serotonina, al CRH, el aumento de prolactina y el aumento de TRH. ¿Sí? Miren los ejes, adrenal, prolactina y tiroides podían inhibir al GnRH, los pulsos de GnRH, mientras que la leptina y la noradrenalina estimulaban los pulsos de GnRH. Y también un protagonista que vamos a ver dentro de 2 clases, el cortisol en altas dosis no solamente inhibe al hipotálamo, sino que también inhibe a la hipófisis y también inhibe al ovario. De acá mi primera diapositiva. Para que una menstruación sea predecible, cíclica y se dé la ovulación, debe de haber un eje, una coordinación muy estrecha entre el hipotálamo, la hipófisis, el ovario y el endometrio. Pero no solamente alcanza eso, sino que también van a tener que funcionar en forma normal o fisiológica el eje adrenal, ¿sí? Se me fue el pulsor, perdón, el eje adrenal, la prolactina y también el eje tiroideo. No me equivoqué cuando les dije mi primera diapositiva. Bien, etapas de la vida de la mujer. Tenemos la etapa prepuberal, la puberal, que sobre todo la menarca marca el pasaje a la vida adulta y denominamos menarca a la primera menstruación. ¿Cuándo fue tu primera menstruación? Y nosotros en nuestra historia clínica ponemos la palabra menarca, ¿sí? 10 años, 12 años, 15 años. Y dentro de la etapa de la edad fértil podemos tener ciclos regulares, ciclos anovulatorios, o sea que la mujer no va a ovular, oligoamenorrea y amenorrea. Y la última etapa, que es fisiológica, es la menopausia. Cuando hablamos de edad fértil o reproductiva, tenemos que los ciclos menstruales fisiológicamente duran entre 28 más menos 3 días. Es decir, que cualquiera de nosotros puede tener un ciclo de 25 días, un mes, al otro mes de 27, de 28, de 30 y ser totalmente normal, ¿sí? Muchas veces vienen a la consulta, y esto para mí es consulta de todos los días, chicas que me dicen, menstruo en forma irregular. Y que cuando lo vemos, siempre tenemos que anotar el primer día de la menstruación, porque así se cuentan los días. Cuando empezamos a contar, vemos que es totalmente normal. No tiene que ser siempre cada 28. Vuelvo a repetir, puede ser entre 25 y 31 y ser totalmente normal, ¿sí? Esto es un concepto para la vida, ¿sí? Más allá que solamente para endocrinología o para ginecología reproductiva. Cuando hablamos ciclos anovulatorios, que no se produce la ovulación. Y actualmente lo que hacemos es medir la prolactina entre el día 21 y 23. ¿Por qué entre el día 21 y 23? Porque es el pico. Excelente, porque es el pico. Entonces le digo a mi paciente, mira, el primer día de la menstruación se cuenta cuando ya manchaste un poquito así la bombacha o el protector, ¿sí? De ahí en más te vas a sacar sangre, vas a contar, y entre el día 21 y 23 te vas a sacar el análisis de progesterona. Y dependiendo de los valores, es que yo puedo inferir si ovuló o no ovuló. Ahora les pregunto, a través de la fisiología y conociendo las funciones de la progesterona, ¿de qué otra manera podría evaluar si mi paciente ovuló o no? Por un extendido, no sé, vaginal, o de algo del útero, de las células, de la proliferación o de la secreción. Bien, y también que me diga algo más fácil, que está relacionado con lo que vos me decís, el moco cervical. ¿Cómo es? ¿Es filante, es más gomoso? Eso me va a dar una idea de si mi paciente ovuló o no. Y otra cosa, ¿qué pasaba? ¿Qué característica tiene la progesterona que los estrógenos no tienen? ¿La temperatura puede ser? Brillante, la temperatura. Le voy a decir a mi paciente que en todo un ciclo se mida la temperatura. Tiene que ser la temperatura central, es decir, debajo de la lengua o rectal, no la temperatura
temperatura del brazo, debajo del brazo, ¿sí? Y entonces, cuando veo un aumento de 0,5 a 0,8 milímetros de mercurio, ¿sí? O centigrados, ¿sí? Lo que voy a ver, centigrados, lo que voy a ver es que en ese momento mi paciente está ovulando. Hablamos de oligoamenorrea cuando la menstruación se extiende entre 35 y 45 días, entre una menstruación y la otra menstruación. Es decir, me vino, invento, el 1 de enero, no me vino febrero, recién me viene en marzo. Cuento los días y pasaron 35 a 45 días. A eso lo denomino oligoamenorrea. Y voy a denominar amenorrea a la ausencia de menstruación por 3 meses consecutivos. Mira, la última vez que me vino fue en enero. No me vino ni febrero, ni marzo, ni abril, ni mayo. Recién me vino en junio. Es decir, tuvo una amenorrea. ¿Vamos bien con los conceptos? Sí. Sí, sí. Perfecto. Seguimos. La pubertad es algo fisiológico y recuerden, obviamente se da tanto en la mujer como en el hombre. Lo que se ha visto en diferentes estudios es que hay un patrón de secreción de LH. En el estado prepuberal, la LH la vamos a encontrar bajita, ¿sí? En la pubertad, lo que se ha visto hoy en día, esta prueba no se hace, si tenemos otras cosas para evaluar pubertad, ya lo vamos a ver. Pero vemos que comienza a aumentar la LH a nivel nocturno. En la etapa reproductiva va a estar aumentada tanto a la mañana como a la noche y en la vida adulta las vamos a ver muy, muy aumentadas. Ahora les pregunto, a través de la fisiología, tanto en el hombre como en la mujer, ¿por qué hablamos de una etapa prepuberal donde la FSH se presenta en más altas concentraciones que la LH? ¿Qué no tenemos tanto en el hombre como en la mujer? ¿O qué se imaginan que no vamos a tener? Inhibina. Excelente, inhibina. Para que haya inhibina, recuerden que tenemos que tener células, en este caso de la granulosa. Y en la etapa prepuberal, ¿qué iba a pasar con la mujer? ¿Cómo iban a estar los folículos en la foliculogénesis? Estadio primordial. En el estadio primordial, por lo tanto no contamos con nada de esto. Por lo tanto, la FSH, decimos que se presenta, hay una relación prepuberal cuando la FSH es mayor a la LH. Cuando se produce la pubertad, ¿sí? Se invierte esto y vamos a tener más LH que FSH. Y esto se debe entonces en parte también a la inhibina. Un protagonista, cuando hablamos de pubertad, ¿qué es lo que gatilla el inicio de la pubertad? ¿O quién es el protagonista que hace que se despierte el reloj biológico del gen RH? Hubo siempre muchas teorías. Se habló en un primer momento del CRH, se habló de la melatonina con esto del sueño vigilia, y hoy en día quizás la hormona vedette sea la leptina, ¿sí? Ustedes saben que en la etapa, imagínense, todos fuimos adolescentes, todos fuimos niños, pero se produce como un aumento también de nuestro tenor graso. No, estoy hablando de algo fisiológico. Y es en parte este tenor de leptina, que se sintetiza a nivel del tejido adiposo, lo que favorece los pulsos de gen RH. Se los había mostrado con testículo, ahora se los muestro con ovario. La leptina estimula a las neuronas KIPS para liberar quispeptinas, que estimulan al gen RH, y obviamente este va a aumentar LH y FSH para actuar en ovario. Un dato que es fundamental. Se requiere para mantener una menstruación, iniciar una menstruación y mantenerla, se requiere un 22% de grasa corporal, que nuestro cuerpo tenga 22% de grasa corporal. Y una pérdida entre el 10 al 15% detiene los ciclos menstruales. Y esto es porque al disminuir la grasa, disminuye leptina y por lo tanto no va a estimular a quispeptinas, ¿sí? Y las quispeptinas no van a poder estimular al gen RH. Entonces, sí. Tengo una pregunta. Entonces, por ejemplo, si yo estoy baja de peso, puedo tener una irregularidad. Excelente, exactamente, brillante, muy, muy bien, ¿sí? Sí, puede pasar eso. Cuando, por la causa que sea, bajamos y también esa bajada es abrupta, ¿sí? Podemos tener alteraciones del ciclo menstrual. Muy bien. Bien, como les había mostrado los estadios de Tanner en el hombre, por favor cierren los micrófonos. Y como les había mostrado los estadios de Tanner en el hombre, también se las muestro en las mujeres, donde va a estar el desarrollo mamario y también por favor, cierren el micrófono, y el desarrollo puberal, ¿sí? Vamos a tener los dos, o sea, los estadios de Tanner en la mujer lo evaluamos tanto por el desarrollo mamario como el desarrollo pubiano. Y por último, tenemos todo lo que es la menopausia, que es, en realidad, definimos a menopausia con el cese definitivo de la menstruación luego de un año de amenorrea. Viene una paciente y me dice, mira, Jimena, la última vez que menstrué fue en enero del 2020. Hasta ahora no menstrué más, estamos en agosto, entonces le puedo decir, mira, si no menstruaste más y ya pasó más de un año, es que entraste en menopausia.
También tenemos la perimenopausia o climaterio, que es un periodo que está, digamos, que es el periodo previo y relativamente posterior, digamos, un año previo, 2 años previos y 2 años posteriores, donde vamos a ver todos los cambios que se producen alrededor de esta disminución, sobre todo de estrógenos. Y lo que vamos a tener es que fisiológicamente se van produciendo una apoptosis de los ovocitos. Entonces, si yo tengo ausencia de folículos, o, digamos, hay una disminución de la reserva de folículo, ¿qué se va a producir? ¿Qué va a disminuir? ¿Qué hormonas van a disminuir? Progesterona y estrógenos. Muy bien. ¿Y quién más? Nos estamos olvidando de un péptido. Inhibina. Muy bien, inhibina, ¿sí? Comienza a disminuir inhibina. Si disminuye inhibina, ¿qué va a pasar con FSH? Aumenta. Aumenta, ¿sí? Y si aumenta FSH, como en un primer momento la pérdida de folículos no es total, lo que va a producir es, por un lado, un primer aumento de estrógenos, pero luego va a haber una disminución definitiva. Muchas veces encontramos mujeres con cierta clínica de menopausia que tienen aumento de FSH y también tienen aumento de estrógenos, pero esto se debe a que en este aumento todavía alguna reserva de folículos hubo, y después vemos que cae definitivamente. ¿Cuál es la consecuencia de la pérdida de estrógenos? Y este es el tema que más me gusta dar, no acá, sino en posgrado, ¿sí? Me dedico también a esto. Es que en realidad dijimos que los estrógenos actuaban manteniendo nuestra cintura y favorecía todo lo que era la distribución de grasa. Desaparece todo eso, aumentan ciertas moléculas que ya la vamos a ver cuando hablemos de páncreas, ¿sí? Y lo que se observa es que aproximadamente el 50% de las mujeres posmenopáusicas tienen sobrepeso u obesidad. También dijimos que los estrógenos estimulaban la síntesis y secreción y la sensibilidad a la insulina. Esto se pierde y también favorece la aparición de diabetes en las mujeres posmenopáusicas, y vimos que los estrógenos tienen una acción favorable sobre el metabolismo de los lípidos. Eso, todo lo favorable desaparece y por lo tanto aumenta el riesgo de infarto agudo miocardio y accidente cerebrovascular. También, al disminuir los estrógenos, dijimos que los estrógenos favorecían todo lo que eran los osteoblastos e inhibían a los osteoclastos. Esto lo vamos a ver la clase que viene, así que espero que se lo acuerden, ¿sí? Lo que hacía es, al no tener estrógenos, no va a haber producción de osteoprotegerina, se produce estímulo de los osteoclastos a través de la unión RANK-ligando, y este aumento de los osteoclastos va a favorecer mayor resorción ósea, mayor desequilibrio, y me quedó mal acá la palabra, ¿sí? Va a haber más resorción que formación ósea, favorece la osteopenia, la osteoporosis y el riesgo de fracturas. Bien, entonces eso fue un pequeño repaso de todo lo que es fisiología, las etapas fisiológicas en la mujer. ¿Cómo estudiamos a una mujer que nos consulta? Bueno, vamos a ver el interrogatorio, el examen físico. Si es una chiquita, vamos a evaluar todo lo que es el estadio de Tanner. Mi primera pregunta va a ser, ¿cómo menstruas? Porque vuelvo a repetir, que menstrue en forma regular, cíclica, y que ovule, ya me habla que la falla no puede ser tan severa, porque el eje, recuerden, trabajaba en forma coordinada. En el laboratorio puedo medir, entonces, si quiero evaluar ovulación, puedo pedir una prueba de progesterona, más allá de las características clínicas, como es tu moco vaginal, tomar la temperatura. Algo que hacemos nosotros es medir progesterona entre el día 21 y 23, porque como muy bien ustedes dijeron, era donde se producía el pico de progesterona. Y otra cosa que hacemos, que ahora quiero que la piensen, es hacer la prueba de progesterona. Si una mujer no menstrua, yo muchas veces lo que hago es darle progesterona micronizada, ¿sí? No importa la cantidad, por 5 días, y después evalúo si menstrua o no. ¿Cuál es la importancia de yo dar progesterona? ¿Qué estoy evaluando entonces? Recuerden qué pasaba a nivel del endometrio. Insistí con eso, Dios mío, lo que insistí, ¿sí? A ver, los ayudo, ¿sí? O alguno se anima. Hay un chico en el chat que puso los receptores endometriales. Muy bien, pero tenemos receptores endometriales en el endometrio. Muy bien, tanto a estrógeno y progesterona. Y acá va mi ayuda. ¿Qué hacían la progesterona a nivel del endometrio? Inhibía la proliferación, la angiogénesis y la diferenciación. Y producía la secreción. Muy bien. Entonces, para que pueda inhibir todo eso, ¿qué tuvo que haber pasado antes? Perdón, se me cortó. Volvelo a repetir porque se me cortó. ¿No sería una prueba retrospectiva para ver si ocurrió la primera fase del ciclo? Muy bien, muy bien. ¿Y cuál era la primera fase del ciclo? La proliferativa. Muy bien. ¿Y de qué depende esa fase? ¿De qué hormona? De los estrógenos. Muy bien, ustedes lo fueron sacando. Lo que yo hago con la prueba de progesterona es evaluar los niveles de estrógenos endógenos, ¿sí? O sea, como ustedes muy bien dijeron, progesterona inhibe proliferación, diferenciación, angiogénesis, siempre y cuando antes haya crecido el endometrio, haya proliferado, porque si no, ¿qué voy a inhibir? No voy a poder inhibir nada, ¿sí? Entonces, esa es
digamos, el objetivo, o eso es mi propósito cuando hago una prueba de progesterona. Evaluar los niveles de estrógenos endógenos, evaluar si los estrógenos actúan sobre el endometrio, si pudieron proliferarlo, y yo ahora le doy progesterona de afuera para ver si menstrua. Entonces, hablamos de una prueba positiva cuando hay un sangrado, o sea, pudieron tener todos los efectos que conocemos nosotros de la progesterona. Y prueba negativa si no hay sangrado. ¿Queda claro esto? Sí. Bien. Ustedes ahora entienden por qué insistí tanto con lo anterior, ¿no? Ahora se dan cuenta por qué insistí. Buenísimo. Si no menstrua, lo que puedo hacer es hacer una prueba de estrógenos, ¿sí? Y acá en realidad esto es más difícil. Lo que sirve es para ver si hay receptores en la zona de ese endometrio y puedo también evaluar el tracto de salida, quiere decir si no hay ninguna deformación anatómica, ¿sí? Entonces, lo que hago es, le doy primero estrógenos, ¿para qué? Para que prolifere el endometrio, para que haya diferenciación celular, para que haya angiogénesis, y después le doy progesterona, ¿sí? Para ver si, entonces, si se produce de afuera, puedo lograr esa menstruación. Prueba positiva si hay sangrado, prueba negativa si no hay sangrado. Lo primero que tengo que ver es si hubo alguna alteración anatómica por lo que mi paciente no menstrua. Bien, ¿vamos bien con esto? ¿Se entiende? Sí. Bien, sigamos, ¿sí? Falta poquito, les prometo que falta poquito. Prueba de GNRH. ¿Para qué hacía la prueba de GNRH? ¿Qué evaluaba? Esto lo vimos la clase pasada. ¿Estás evaluando si el problema es en los receptores para el GNRH o si el problema es a nivel de la síntesis de GNRH? Era primario, secundario, terciario el problema, ¿no? Bien, pero a ver, en parte, espera. Yo le estoy dando GNRH. ¿Dónde va a actuar la GNRH? La hipófisis. Voy a mirar las interacciones de FSH y LH. Exactamente, estoy evaluando la hipófisis. Recuerden que el fundamento es evaluar la reserva hipofisaria de gonadotrofina, ¿sí? Porque yo le estoy dando el factor superior, ¿sí? La hormona superior. Entonces yo lo que quiero ver es qué pasa a nivel de la hipófisis, ¿sí? Bien, recuerde que dábamos GNRH, esta prueba la hacemos en el servicio, medimos después en forma basal las gonadotrofinas LH-FSH, basal 30, 60 y 120 minutos. Hablamos de una prueba positiva cuando las gonadotrofinas en general se duplican a los 30 minutos. Eso es, digamos, eso es algo que nadie se lo va a preguntar, esto es bien endocrinológico. Decimos que si duplican el valor está totalmente normal. Si la prueba es puberal, recuerden que siempre, después que ya nos desarrollamos, LH siempre va a ser superior a FSH, y si la prueba es prepuberal, vamos a tener más FSH que LH. ¿Y qué pasaba si, por ejemplo, las gonadotrofinas están planchadas, ¿sí? Se mantienen bajitas, muy bajitas? ¿Dónde va a estar el problema? En la hipófisis. Excelente, en la hipófisis. Y si se da un aumento, pero que es muy descabellado, ¿dónde va a estar el problema? En el hipotálamo. En el hipotálamo. Yo le estoy dando GNRH. En el ovario. En el ovario. Excelente. Recuerden que el problema va a estar más abajo y que no se puede producir el feedback negativo, ¿sí? Bien, ya la última, me quedan, creo que esta es la última diapositiva, ¿sí? Un repaso. Le tengo que pedir prolactina, ¿sí? La clase que viene vamos a hablar de hormonas tiroideas, así que nos vamos a poder cancheros con eso para evaluar los otros ejes que acompañaban al eje reproductor, ¿sí? La clase que viene vamos a ver cómo es tiroides, que me fascina, y también, y la otra clase adrenal. Pero como prolactina no la volvemos a ver, repasemos. ¿Cómo pedía prolactina? ¿Qué le voy a decir a esta mujer? ¿Cuándo se tendría que hacer la prolactina? Era a la mañana, 1 o 2 horas después de haberse despertado, porque apenas te despertás es como que creo que te quedan los niveles aumentados del sueño. Muy bien, ¿qué más? Por ahí alguien lo había dicho, una chica iba a decir algo. En los primeros días del ciclo, del 1 al 5. Excelente, ¿sí? ¿Qué más? Ya van estas dos, van perfectas. Una vez y evitar las relaciones sexuales. Bien, muy bien. Evitar la actividad física y las relaciones sexuales. ¿Y qué otra cosa siempre tengo que verificar? Que no se toman anticonceptivos o esté embarazada. Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué hacían los estrógenos? La estimulaba. ¿A quién estimulaba? A La prolactina. Muy bien. ¿Por qué? Porque tiene 2 vías, una indirecta a nivel de dopamina y una vía directa a nivel de las células de prolactina en la hipófisis. Muy bien. Y a nivel de dopamina, ¿qué hacía? ¿A nivel de dónde actuaba? Si más profundo voy. La dopamina actúa a nivel del hipotálamo inhibiendo a la prolactina. La hidroxilasa creo que era que la inhibía. Muy bien. ¿A qué hidroxilasa? ¿Se la acuerdan? El sistema tubuloinfundibular. El sistema Sí. TIDA. Muy bien, pero ¿cómo se llamaba esa enzima? ¿Se acuerdan? Tiene hidroxilasa. Tirosina hidroxilasa. Muy bien, tirosina hidroxilasa, excelente. Recuerden que tengo que evaluar no solamente los estrógenos, sino toda sustancia que, sobre todo, que me inhiba a dopamina, que dijimos que es el inhibidor universal. Y esto era exactamente. ¿Y qué otra hormona siempre voy a pedir? Que la vamos a ver la clase que viene.
TSH. Excelente, TSH. Muy bien. La verdad que muchas gracias, los felicito porque están súper afilados. Y bueno, nos vemos dentro de un rato, ¿les parece? Dale, doctora, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.